Ahí va. Bien, bueno, clase 2, que es la estructura de 3 actos. Inicio, desarrollo, final, ¿no? Quien vaya a dar esta clase tiene que unirla con lo anterior de esta forma. En la escuela siempre te enseñan que inicio, desarrollo, final es una cosa muy básica. Te enseñan que es un presento a los personajes y la trama, ¿no? ¿No? El inicio, la forma, lo vamos a ver de dos formas. La estructural, que no corten, que no de paso. Ya estoy grabando. Bien, ahora sí. A ver si acá inicio, desarrollo, final. Bien, ahora sí pueden grabar. Bien. Bueno, clase 2. Quien vaya a dar la clase 2 tiene que explicar esto. Vamos a ver la estructura de 3 actos, ¿no? Inicio, desarrollo, final. Ahora, a diferencia de lo que nos enseñan en la escuela, que dicen que es algo como muy básico, lo que vamos a ver acá es cómo esta cuestión del inicio, desarrollo, final tiene que hacerse en dos formas. La cuestión estructural, que es la forma, como vimos en la clase anterior, la cuestión de cómo ordeno las cuestiones, los actos, y la cuestión narrativa, que es el fondo, ¿no? Siempre recuérdenle esto al alumno. En literatura no alcanza con estructurar los hechos. Esa es la parte de la forma, cómo estructuré los hechos. Lo que importa es que hay una cuestión escondida, un tema escondido que se desarrolla junto a esos hechos. Esa es la cuestión del fondo, la cuestión más narrativa, lo que lo hace arte, ¿no? Entonces, en la característica de la forma o de la estructura tenemos, se presenta, que esto es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Se presentan los personajes y la trama, ¿no? O sea, la cuestión que moviliza la historia. Esa es la parte del inicio. En el desarrollo, ¿no? Es una sucesión de hechos interesantes para mantener la atención. ¿No? Y en el final se concluyen los hechos. Que esto puede ser de una buena o una mala manera, en el sentido de que puede ser trágico o no, ¿no? Puede ser una resolución feliz, triste, no importa. Pero el punto es que hay una finalización de lo ocurrido. Bueno, esto es meramente una cuestión noticiosa. Algo empieza, algo se desarrolla, algo termina. No hay cuestión humana de fondo, por tanto, no hay literatura. Lo que lo va a hacer literario es que la narrativa, la parte del narratológica, esconde elementos ahí, ¿no? Una vez que ya sabemos cuál es el tema del que vamos a tratar, en el inicio vamos a poner un planteamiento temático, ¿no? Planteamiento temático. ¿Qué significa? Significa que desde el inicio estaban las cuestiones fundamentales de la obra. En este caso, si la obra trata sobre la paz y la no violencia, ya desde el inicio debe haber un elemento que podamos vincular a ello. Por ejemplo, si el personaje empieza ante una situación de violencia, ya sabemos que trata de alguna forma de la violencia la obra. Si el personaje trata de que está felizmente viviendo en una comarca y atacan a la comarca y el tipo tiene que escapar,
ya temática, no es solamente estamos presentando un personaje y una trama, sino que estamos presentando una cuestión temática. Esto trata de la violencia, ¿no? O de la búsqueda de la paz. Hay una obra muy, muy interesante que después voy a recomendarles, por ejemplo, que es sobre una mujer en un mundo de fantasía en el cual ya vencieron al señor tenebroso, digamos, ¿no? Y la historia trata de esta mujer volviendo al pueblo en el cual antes no podía vivir, porque antes era imposible vivir en cualquier lado de la tierra. Entonces ahora podía volver y tenía que reconstruir, y lo que ella buscaba era encontrarse con su amante que había perdido en la guerra, ¿no? ¿De qué trata de fondo? Sucesión de hechos interesante, ¿no? El desarrollo tiene que estar plagado de indicios. ¿Qué son los indicios? Son los datos secretos que nos van a permitir desarrollar el final, ¿no? Los indicios, recuerden siempre, son datos escondidos o tráfico de información. Son elementos clave que vamos a necesitar para el final, que por supuesto siguen teniendo que ver con la cuestión, con el tema de fondo. Y por último, al final tiene que haber una revelación, o perdón, mejor dicho, hay algo que se descubre, un descubrimiento, ¿no? ¿Qué es ese descubrimiento? Es que vamos a revelar un dato que antes no estábamos viendo, ¿no? Para eso son los indicios. Durante toda la obra se va desarrollando el tema, unos indicios, unos datos escondidos, y en el final se revelan esos datos. ¿Por qué? Porque lo que genera una revelación al final es que nosotros de golpe vemos toda la obra como un todo, ¿no? Cortázar lo describe como una expansión, es como una expansión de sentido, una trascendencia de sentido. Me doy cuenta de que la obra no era solo una sucesión, le da como un golpe el poder ver todo eso que se escondía, la revelación del fondo, ¿no? Usualmente esto se enseña como un principio de revelación, ¿no? Hay dos formas de cerrar un final. Con una revelación, es decir, escondí un dato a propósito, que al revelarlo al final cambia toda la perspectiva. O un imprevisto. Estabas tan centrado en lo que es cómo se estaba desenvolviendo la trama que no viste venir que había una opción que no contemplaste. Entonces no escondí un dato secreto, sino que te hice ignorar una consecuencia. Es como un imprevisto, como un accidente, ¿no? Bien, eso es todo lo de la clase 2. Quien vaya a la clase 2 tiene que evaluar todo esto. Cualquier cosa me habla y lo vamos trabajando.